Bienvenidos a este episodio número 29. Esto se va a descontrolar, pero para bueno, sí. Gracias a Dios, hermanos, porque podemos tenerles junto con nosotros, podemos llegar a este espacio. Este podcast está diseñado para ustedes y el día de hoy queremos que desde casita, desde lo que esté haciendo, pueda tomarse un espacio para poder mirar este gran tema. Y como está mirando, el día de hoy tenemos un gran invitado que es nuestro pastor, Leo Rangel. Sabe que es parte de la casa, Imperfectos Podcast está aquí, lo hemos mirado y hemos visto que Dios ha sido grande, sobre todo con este método y esta estrategia para poder llegar a casitas, Jonas. Sí, el episodio pasado fue sobre las redes sociales y honestamente tremenduquis ese episodio, pero es por eso hicimos esto, porque estamos viendo que la Sagrada Biblia nunca va a cambiar, pero el método en cómo evangelizamos cambia. Y hoy estamos muy honrados por tener a nuestro pastor, fundador de Filadelfia, Austin, aquí con un temazo bien intenso, ¿verdad? Porque bien intenso, y pues el tema va a ser sobre la política. Y un tema controversial. Súper controversial, especialmente lo que estamos viviendo nosotros en Estados Unidos, porque sabemos que en noviembre vienen las elecciones en donde vamos a estar eligiendo un nuevo presidente o una nueva presidenta con Donald Trump y con Kamala Harris. Y esto se va a poner intenso. Mire, como lo hemos dicho, para que en esta temporada número 3 no vamos a estar dando opiniones. Vamos a estar hablando sobre qué es lo que dice la Biblia sobre estos diferentes temas, y que al final del día Dios sea glorificado. Cada uno de nosotros tenemos nuestras propias opiniones, son apartes, ¿verdad? Pero como iglesia, que quiero nomás aclarar algo, y estamos todos en la misma página. Como iglesia, como este instituto cristiano, nosotros no vamos a estar a favor o en contra de un partido político. Nuestro deber como cristiano, como podcast y como iglesia, y que lo hemos hablado, es solamente vamos a estar hablando qué es lo que dice la Biblia sobre diferentes temas, y ya al final ustedes toman la decisión con esa convicción, con esos recursos e información que vamos a estar dando. Exactamente, y yo creo que el tomar buenas decisiones es parte de la inteligencia y de la sabiduría que Dios nos da. Y como decías, Jona, no podemos desligarnos por completo de este tema, porque es parte de nuestra ciudad, de nuestro estado, de todo, desde nuestra economía. Entonces, yo creo que conlleva mucho más aparte de muchas dudas, pastor, que hemos encontrado a lo mejor con nuestros mismos hermanos. Y me gustaría comenzar con una pregunta. Hay una pregunta que es, como lo estábamos diciendo, ¿no? Es muy controversial. Y la pregunta es esta: ¿un hijo de Dios puede contender, puede participar o puede adherirse dentro de la política? Muy buena pregunta. Primeramente, muchas gracias por haberme invitado, ¿verdad? Gracias, porque este es un tema muy controversial, pero al mismo tiempo nosotros tenemos que tener una posición, y la posición es: el partido de nosotros siempre va a ser el partido de Dios, por decirlo así, sus valores. Entonces, la pregunta es, básicamente, ¿debemos involucrarnos? Algo así, ¿debemos involucrarnos en... Los cristianos podemos involucrarnos en la política? Bueno, antes que nada tenemos que hacer también una aclaración, y la aclaración es que tenemos que reconocer que no hay ningún partido político en la tierra que solucione nuestros problemas, que solucione ningún problema terrenal. No hay ningún partido político. Y también otra cosa, de entrar a este tema, también tengo que recordarles que no hay un partido político que su interés sea dar honor a Dios 100%. ¿Vea? Entonces, ¿por qué? Porque los que venimos de Latinoamérica, ¿verdad?, de México, de toda Latinoamérica, sabemos que los partidos políticos de allá es corrupción 100%. Totalmente. Ellos no buscan el interés de Dios, no buscan el interés de la ciudadanía. Te dice que buscan el interés de la ciudadanía, pero al final es solamente el beneficio de ellos. Pero volviendo a la pregunta, es eso, que si el cristiano se puede involucrar. ¿Tú qué piensas, Jonathan? No, yo creo que no me preguntes porque me van a
cancelar. No, No, dale. creo que es muy, muy importante esta pregunta porque, mire, tenemos la fundación, tenemos que la fundación es esto, lo que usted dijo, lo que dijo el pastor. Que nuestra mirada siempre tiene que estar en mismo Cristo Jesús. Que un partido político va a tener la respuesta. Correcto. Porque si no tenemos esa fundación, nuestros ojos y nuestra mirada va a estar en el humano. Y lo tenemos bien, bien claro que nuestra mirada no tiene que estar en el humano, que nuestra fe tiene que estar en Jesús, el consumador de nuestra fe, ¿verdad? So, creo que eso tiene que ser la base antes de poder preguntarnos cualquier cosa. Hasta incluso hay una diversidad en pensamientos dentro de la iglesia. Claro, Dentro de la iglesia. Yo conozco gente que son cristianos que votan por el Partido Republicano. Exacto. Yo también conozco cristianos que votan por el Partido Demócrata. Y ahí es donde nosotros nos tenemos que preguntar, ¿un cristiano se tiene que involucrar o tiene la posibilidad o es aceptado que nos involucremos en la política? En mi persona, sí. Antes de que todo, nuestra fundación siempre tiene que ser que nuestra mirada siempre tiene que estar en Jesús. Ahora, lo siguiente, ahora que tenemos esa fundación, yo personalmente creo que sí. Nuestro deber es ser luz en medio de las tinieblas. Exacto. Sí. Estamos, y es algo que a lo mejor lo político dentro de la iglesia ahorita te está como que quemando, como que ¿cómo que van a estar teniendo esta conversación? Mira, sí, exacto. Esto no se trata de política, esto es espiritual. No se trata de ningún partido, no se trata de ningún candidato, se trata de cuál es la raíz y es espiritual. Cuando estamos viendo movimientos que van en contra de los principios bíblicos, la iglesia se tiene que levantar porque ya no es política, ya no es político, es espiritual. Esa es mi respuesta en esto, es un cristiano debe involucrarse en la política, la fundación, siempre que nuestra mirada siempre tiene que ser Jesús. Y después de que esta sea la fundación, necesitamos cambiar nuestra mentalidad en decir, esto no es político, esto ya es espiritual. Me gusta mucho la respuesta de los dos, ¿concuerdan? El punto, digamos, como lo estábamos viendo, pastor, ahora más a zona de México, cambia muy diferente el tema porque ahí sí ya son como partidos y ahorita entró un movimiento. Entonces, a veces la política dentro de México suele ser muy cambiante. Y como lo estaba diciendo el pastor, yo creo que toda la política en donde sea, en cualquier país, tiene su lado, muchos los dicen basura, muchos dicen obscuro, muchos dicen de lo peor. Sí. Pero tienen ese lado que por más que tú quieras poder meter la luz, no se va a poder, porque la luz siempre tiene que estar por sobre encima. Si tú te das cuenta, muchos dentro de la política adhieren a la mentira. Y esto es algo muy normal dentro de la política, para que ya después, cuando obtengas un gane, poder cambiar. Yo creo que cuando una persona, y sobre todo un hijo de Dios, entra a ese espacio, es como lo que dice la Biblia. Dios te hizo por cabeza y no por cola. Ahora, estamos hablando sobre algo con pincitas. Si tú te pones a pensar, la pregunta que se origina después de todo este problema sería, ¿cómo podemos someternos ahora a un gobierno sometido por el pecado? Nosotros, ¿cómo nos podemos someter ante ese tipo de política? Pero antes de ir ahí, me gustaría que usted hablara un poco más de Sadrach, de Mesach y Abednego, de un Daniel, que ellos literalmente fueron... En ese entonces, si no te sabes la historia, en ese entonces el rey Nabucodonosor les decía, necesita que arrodillarse y todo esto. Este era un rey sobre una nación. Pero ¿qué sucede? Sadrach, Mesach y Abednego no se arrodillan a estos estatuas, no se arrodillan a estos dioses, no se arrodillan a lo que él estaba mandando este rey. Ellos como creyentes se levantaron y dijeron no. Muy buen ejemplo. Ellos fueron en contra, ¿verdad?, en lo que estaba diciendo este rey.
En otras palabras, ellos se involucraron en la política porque ellos literalmente pudieron hacer, pues los cristianos no nos vamos a meter en la política y pues en este aspecto me voy a someter y en este aspecto no me voy a someter. Me gustaría que... Yo creo que ellos estaban haciendo, entonces la pregunta era, ¿un cristiano puede involucrarse en la política? Y yo creo que ellos estaban involucrando. Exacto. Pero tenemos que involucrarnos en la política, los hijos de Dios, desde el punto de vista como lo dice Mateo. Por ejemplo, en Mateo 5, 13 al 14 dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con quién será salada? No sirve para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. O sea, desde el punto de vista, Gerson y Jonathan, tenemos que involucrarnos. Nosotros tenemos que ser esa sal que le da el sazón a la política desabrida, a la política que va en contra de los principios de Dios. Tenemos como cristianos que hablarlo, que decirlo. También desde el punto de vista como Mateo, lo que dice la palabra, somos la luz del mundo. Dice, vosotros sois la luz del mundo. Entonces nosotros los cristianos tenemos que ser esa luz en las agendas negras que trae la política, que afecta a la familia, que afecta a los principios de Dios, que afecta todo lo que va en contra de Dios, pero por eso nosotros tenemos que estar involucrados. Y tú lo hacías muy bien, Jonathan, de estos 3 hombres judíos que se involucraron, desobedecieron en este momento al rey por esa razón, porque iban en contra de la palabra de Dios. Ellos estaban siendo la sal, ellos estaban siendo la luz en medio de que había una ley que decía que solamente tenían que adorar a una estatua del rey para, entonces si tú la adorabas eras libre, pero si no la adorabas ibas a ser muerto. Entonces ellos dijeron, no, el único que merece adoración y que merece honra es nuestro Dios. Por eso se atrevieron, fueron esa luz, fueron esa sal, y al final nos dimos cuenta de que Dios los liberó precisamente porque fueron en contra de las leyes oscuras de lo que trae la política. Yo voy aquí a dar un poco como que el otro contraste, donde quiero balancear muchas cosas, porque yo tengo conversaciones con jóvenes adultos y la política es muy fuerte. Muy fuerte. Muchos preguntan, pero la Biblia se contradice. Porque en una parte está diciendo que tenemos que someternos a las leyes terrenales, y después a otro punto nos estamos nosotros diciendo, necesitamos que levantarnos. Me gustaría que hables un poquito más de la sumisión, donde dice en la Biblia en el cual tenemos que someternos a las cosas, a las leyes terrenales aquí, pero a qué punto no debemos someternos. Sí, fíjate que esa me gusta porque en Romanos capítulo 13, del versículo del 1 al 7, me recomienda que ore por los gobernantes. Si ustedes, hermanos, que lo tienen ahí en su casita, búsquenlo después. Capítulo 13 de Romanos, de los versículos del 1 al 7. Me recomienda que ore por los gobernantes y por todas las autoridades. Entonces, ¿con qué finalidad me lo hace? Para vivir en paz y tranquilo. ¿Cómo? Sometiéndome ante la autoridad de mi padre. Yo lo puedo ver de una manera así, sometiéndome ante una institución política corrompida, pero lo veo más como una compasión y obediencia ante el Padre. Yo creo que la sabiduría, lo dice la Biblia, si se la pedimos, nos las da. Entonces, entra en nosotros esa inteligencia. Correcto. Yo veo entonces que de esa forma yo pudiese contrarrestar y ahora sí, como dice el pastor, ser luz en medio de la oscuridad, porque yo tengo que ser diferencia en medio de toda esa maldad. Y tenemos que reconocer que al principio de la creación, lo único que Dios quiere era que seamos obedientes a Él. Pudimos ver en el Antiguo Testamento que todo rey empezó bien, ¿verdad? Sí, pero sí, ¿qué sucedió? Sí. Se desviaron. Se fueron corrompiendo. ¿Verdad? El corazón de Dios era que cada rey que Dios puso a través de Israel sea obediente. Y si ellos pudieron, y si ellos se mantenían obedientes a Dios, obviamente el corazón de Dios es que tienen que obedecerlos, tienen que obedecer las leyes, porque claro, si ellos van a ser obedientes a Dios, obviamente les iba a ver bien. It was going to go good. Sí. Pero lo que vemos es que en la humanidad el corazón se vuelve tan duro que al final del día
ellos no le hacen caso y son desobedientes a Dios. Entonces, Jona, para contestar tu pregunta, ¿verdad? Porque hay muchas personas jóvenes que te dicen, oye, entonces como que la Biblia se contradice, porque lo que decía mi hermano Gerson y lo que yo te puedo leer en Romanos 13:1 dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Exacto. Y por un lado sométanse, y por otro lado miramos como Daniel desobedeciendo, exacto, Pedro y Juan desobedeciendo las autoridades. Exacto. Entonces como que se contradice, pero no se contradice, no se contradice, porque volvemos otra vez al punto. Dios, cuando pone a las autoridades, el deber de las autoridades es no meter temor o no meter corrupción, sino que hagan las cosas correctas. Es el corazón de Dios. Pero cuando ya hay un partido político o cuando hay una autoridad que va en contra de Dios, allí es cuando nosotros tenemos que en ciertas maneras, perdón, disculpen si se escucha fuerte, desobedecer. Sí. Por ejemplo, una política es Dios está en contra del aborto y hay un político que dice abortemos. Yo no me voy a someter a un político. Y allí vamos, tengo que someterme a Dios. Exacto. La palabra aborto es trigger word. Pero no, tenemos que hablarlo. Y esa es la cosa. Ya no es político. Es espiritual. Claro, sí, claro. Ahí es como creyente, necesitamos que cambiarnos esa mentalidad de decir, yo no me voy a meter porque eso es político. No. Cuando las autoridades estén metiendo doctrinas, están poniendo leyes que van en contra de los principios de Dios, claro, la iglesia se tiene que levantar. Así y ahí es donde es espiritual. ¿Y qué es lo que está sucediendo? Claro. Está ganando los partidos satánicos. Mira, esta palabra es muy fuerte, sí, y lo reconozco. Pero si hay algo que va en contra de Dios y lo hacen con un orgullo, ¿dónde está ese corazón? Claro. Y eso es lo que estamos llegando a ese punto. ¿Cómo, hermano? Y fíjate nuestro corazón cómo está ardiendo, porque ¿cómo podemos permitir? Y yo lo decía y lo compartimos. Somos una mayoría silenciosa, sí, con una minoría ruidosa. Sí, claro. Y entonces, cuando vemos que algo pasa... Dilo otra vez para que le dé un... Es que lo que yo digo es que somos una mayoría silenciosa porque nos callamos al ver algo malo, nos callamos ante una minoría ruidosa, y cuando ya ves que a lo inormal le hablas normal, ahí ya quieres protestar. Hermano, ¿desde cuándo tú ya tuviste que haber protestado? Claro, claro. ¿Entiendes? Y eso, mi hermano Gerson, disculpe que lo interrumpa. Por ejemplo, Gerson, somos la mayoría, pero porque tenemos un concepto equivocado de que decimos la política es allá y el cristianismo es acá. No, miramos, otra vez se lo voy a mencionar, hombres que fueron en contra de los principios de un rey que quería poner, pero se levantaba. Entonces, por eso este podcast puede ayudar a esa gente que puede entender un concepto diferente, de que sí tenemos que involucrarnos en la política para poder nosotros de cierta manera defender los principios de Dios, porque si no, ese gigante cristiano que está dormido, cuando se despierte va a empezar a ver a sus gigantes chiquitos como son sus hijos, ya todos diferentes, cambiados, hasta la identidad sexual, precisamente porque nos dormimos, no hablamos, no oramos, no dijimos algo. La minoría que es ruidosa está haciendo mucho estrago porque ellos se la creen y están en contra de derrotar a ese gigante cristiano. Y si no nos levantamos, siempre tenemos esto en la mente, mira. Y estas son conversaciones que tengo día tras día, en serio, hasta incluso con gente que estoy cercana. ¿Por qué debo votar si al final del día Dios tiene todo en orden? ¿Por qué? Esa es una pregunta que les quiero preguntar. ¿Por qué? Ok, ya entendimos que, en nuestra conversación, en nuestro bosquejo, en nuestra convicción, un cristiano tiene que estar involucrado en la política. Ya lo dijimos que sí. Vemos diferentes personas en la Biblia que se levantaron y todo eso. Claro. Ahora, hay otra diferente gente que está diciendo, entiendo a lo mejor, pero si al final del día, ¿para qué voy a votar?
¿Por qué estoy votando? Y Dios nos da Pero dicen que ¿por qué votan? Como si aquí al final Dios... Si al final Dios, ¿para qué voy a votar? Ellos tienen los derechos, ellos tienen la oportunidad, son ciudadanos y pueden votar, y al final del día, como quiera, no voy a votar. Porque pues Dios ya sabe lo que va a suceder. Okay. No, pero después están llorando por todas estas leyes. Es que es por exacto. Es que son por consecuencias de nosotros que no nos levantamos. Sí, pero déjame aclarar, decir algo muy importante ahí, Jonathan. Es que, o sea, es una mentalidad muy pobre. Es una mentalidad muy pobre. Es una mentalidad que no conoces a Dios todavía. Sí. No lo conoces a Dios. ¿Quién es Dios? Es que es correcto. O sea, es que Dios no nos ha hecho robots. Dios nos da a nosotros la libertad. Dios a nosotros nos da la libertad de defender. Entonces sería muy triste yo estar en un partido cristiano, por decirlo así. El candidato es Cristo, nuestro rey es Cristo, nuestro gobernador es Cristo, a eso me refiero. O sea, sería muy triste pensar, oh no, como quiera Dios hace lo que quiere al final. No. Al final la Biblia sí. Tenemos que entender que al final Dios tiene el control de todas las cosas, ¿verdad? Pero Dios no nos ha hecho robots. Dios nos da la oportunidad de hablar, de defender, de aceptar. Muchas veces cosas que nosotros aceptamos son cambiadas para bien, pero si nosotros permanecemos y aceptamos cosas, van en contra de nosotros cuando no van a favor de nuestro Dios. Dios nos ha dado el libre albedrío. Sí, Dios está al control de todas las cosas, pero no tienes que pensar, no somos robots. Dios nos da la libertad de elegir, de tomar y de dejar cuando nosotros queramos. Así es que esa mentalidad todavía no conocen a ese Dios verdadero. Y es lo mismo que la gente que dice, ¿por qué voy a votar si al final del día Dios tiene toda la voluntad? Te lo digo, ¿por qué trabajas? Porque sabes que necesitas dinero para poder tener dinero para tu renta y todo eso, ¿verdad? Si no trabajas, ¿qué va a ser la consecuencia? Pero tú puedes decir, ay, es que Dios tiene todo bajo control y me ama tal y como soy y todo esto. Pero al final del día Dios nos da ese libre albedrío, ¿verdad? Claro. Esa es la misma mentalidad que no es lógica, ¿verdad? Es como que Dios me va O sea, quítense de esa mentalidad. Quítense de esa mentalidad. Metámonos a otro nivel. Esa mentalidad que tú tienes que, ¿para qué voy a votar? Hay consecuencias. Hay otra que quiero bajarlo al tema político mexicano. Otros no es como el ¿por qué voy a votar? Lo dice porque es mexicano. Ajá. Ahora, el mexicano es de que somos mexicanos. Va a ganar él. Va a ganar. Sí, claro. Pero mexicanos, no se agüiten. Va a ganar este partido político. Siempre es la mayoría. ¿Para qué voto? Yo creo que también conlleva esa misma respuesta. Los propósitos de Dios, si tú divides, vamos a ponernos en un ejemplo. Si yo pongo amarillo y pongo rojo, si yo tengo una elección, un libre albedrío, como me dice el pastor, yo puedo escoger. Si yo me quedo en un punto medio, es lo que estaba diciendo el pastor. Es muy triste una persona que no sabe elegir en primera, ¿no? Y después, cuando tú ya dices, voy a elegir por amarillo, voy a elegir por rojo, como hijo de Dios, buscas más cuál es el propósito de Dios, cuál se acerca más allá en el tema político mexicano. ¿Sí me entiendes? Pero si ahora tú me dices... Yo me pregunto, mi hermano Gerson, ¿habrá partidos políticos en México? Soy mexicano y con mucho respeto a mis hermanos mexicanos. ¿Habrá partidos políticos en México que cierta manera, algunos principios sí honran a Dios? A mí se me hace que habrá... usted tiene más tiempo allá, por eso le pregunto, ¿verdad? Hubo un partido político que justo, no voy a decir el nombre, pero casi se mencionó como, caray, hasta el logo era como muy, muy cristiano. Entonces... quieras o no, pues ahí ves una artimaña del enemigo de cómo entrar, ¿no? Como una... Sí, ahora lo que vamos a hacer es buena. Sí, claro, sí. Una de las preguntas que nos han dicho, hemos tenido conversaciones es, ¿por quién tengo que votar? Wow. ¿Por quién tengo que votar? Y les vamos a dar la fundación aquí. Nosotros, Philadelphia Austin está en Texas, que está en Estados Unidos. En Estados Unidos, en noviembre del 2024, vamos a estar eligiendo al próximo presidente o presidenta que va a estar gobernando por los próximos 4 años, desde el 2025, por 4 años. Ahorita hay 2 partidos.
Correcto. el Partido Republicano Sí. y el Partido Demócrata. Si dicen por qué nos reímos es porque pues ya algunos sabemos por quién se va a votar y por eso fue la risita. Ahorita en el Partido Demócrata está Kamala Harris, Ok. demócrata. Sí. En el Partido Republicano está Donald Trump, en los republicanos. Vamos a hablar un poquito sobre cuáles son estos partidos Sus valores, y los valores. sus creencias. Dale. Con un resumen, los republicanos son más conservativos con las decisiones que ellos toman. Ok. En el aspecto que ellos también están más conservativos en darle poder al gobierno. Oh. Ellos dicen, en general, lo estoy resumiendo lo que estaba leyendo y todo eso. Ellos quieren menos del gobierno y que las familias, las personas individuales tengan más poder en lo que ellos pueden hacer. Menos control de gobierno. Ok. En lo que se habla en el Partido Demócrata es un poquito más liberal, en el cual aceptan más ayuda del gobierno para establecerse más ellos, ¿verdad? Allí es donde se contradice un poco. ¿Damos más libertad al gobierno que nos ayude o limitamos al gobierno y nosotros queremos hacerlo como nosotros creemos? Y ahí está la fundación más diferente en el Partido Republicano y en el Partido Demócrata. Esa es la fundación de cuáles son esos dos partidos grandes aquí en Estados Unidos. Sí. Estábamos viendo los temas más fuertes que deciden muchas de las personas por quién votar. Y aquí les va los 3 temas fuertes en los cuales está afectando mucho en qué partido necesitamos o en qué partido se tiene que votar. Wow. Listo. El primero es sobre el aborto. Vamos a estar viendo qué es lo que dice la Biblia sobre el aborto. Y también vamos a estar viendo cuáles son diferentes leyes que han hecho los republicanos y los demócratas. Los republicanos están más en contra del aborto. Okay. Ellos dicen, hay diferentes momentos donde ellos aceptarían el aborto, pero están más conservative, Sí, conservadores sí. hacia el aborto. Los demócratas son más liberales y aceptan el aborto. Hay hasta estados donde no hay restricción hasta cuántos meses se puede hacer un aborto. Sí. Hasta los 9 meses. Estaba leyendo que hay como unos algunos estados, ¿verdad? algunos estados donde literalmente dicen, hey, hasta con que no nazca, tú puedes decidir. Pero hay un gran porcentaje y la mayoría de esos estados son demócratas. Y aquí no estamos nosotros para decir opinión. Aquí son estadísticas. Son estadísticas. Sí. Estadísticas. La mayoría de los estados que they allow, how do you say allow? Permiten el aborto son estados que son demócratas. Ya los republicanos limitan el aborto hasta X semanas o todo eso, ¿verdad? Sí. En el 2022 había una decisión histórica que por 50 años en lo federal era they would allow, se permitían abortos en lo federal con los 50 estados que hay aquí en Estados Unidos. Se dejaba. Ahora en el 2022, una decisión de 6-3 de Roe v. versus Wade, esto ahora ya no en lo federal. Ahora la decisión está en los estados. Estatal. Ahora en lo federal ya está como en lo federal está diciendo, ya es decisión. O sea, ya propia, le da libertad a los estados, que los estados decidan. Y ya en los estados votan y todo eso. O sea, que obvio que los estados republicanos van a tratar de meter no aborto. Exacto. Y en los demócratas. En los estados. Exacto. Sí, ya entendimos. 2 versículos que estaba leyendo, Jeremías 1:5, que dice: antes que te formaste en el vientre te conocí, y antes que naciste te santifiqué. Te di por profeta a las naciones.
Salmo 139, 13 al 16 dice, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre, te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras, estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fui encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. El versículo 16, mi embrión vieron tus ojos y en tu nombre estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Fíjate que me gustaría ampliar Adelante. con este versículo esto que te voy a decir. En vez de estar, y yo sé que a lo mejor voy a lo mejor causar controversia, pero en vez de abortar vida, aborta las ganas de tener relaciones sexuales fuera del matrimonio. ¿Por qué no mejor lo haces así? Digo, Sí. sería lo mejor, ¿no creen? Tenemos que entender que hay consecuencias para todo, ¿verdad? Y viendo estadísticamente, la mayoría de los abortos son hechas porque pues no usaron, porque tuvieron sexo y fue una consecuencia. Reconozco que hay diferentes abortos que fueron, they were raped, how do you say raped? Violadas. Fueron violadas, pero es un Violaciones. porcentaje tan mínimo comparado al corazón de estas leyes que están diciendo, hey, si tú realmente pues tuviste sexo, ahora estás embarazada, no lo quieres tener, adelante. Adelante. Y aquí nomás estamos nosotros para dar las estadísticas. Sí, lo que es. Lo que estamos viendo ahorita, lo que dice la Biblia es que tenemos que tener un valor tan grande con esas vidas. Es lo que dice la Biblia. Claro, claro. Y sí, así debe de ser. Así de simple. Yo creo que para eso estamos hablando este tipo de temas, que a lo mejor no muchos se atreven a hablarlo tal cual o de una forma pues más amplia, ¿no? Con el panorama que estamos hablando. Pero, Jona, yo creo que también hay otro tema aparte del aborto. Otro tema aparte del aborto es la ideología de género. Y ha habido un gran movimiento sobre el LGBTQ+ movement, que necesitamos primero que reconocer lo bíblico. Lo bíblico dice en Génesis que Dios hizo al hombre y a la mujer y que se iban a unir. No, en la Biblia no dice que Dios dice que el hombre y el hombre se iban a unir o la mujer y la mujer se iba a unir. Dice que el hombre y la mujer se iban a unir. Allí es la fundación, lo bíblico. Principio bíblico. Es el principio. No hay ningún otro que dice la Biblia. Ahí es la Biblia. Si lo ves en la Biblia, a saber qué Biblia estás leyendo, pero literalmente dice hombre y mujer. Claro. No dice mujer y mujer o hombre y hombre. Sí. Ahí esa es la fundación. El principio está bien. Pero ¿qué está sucediendo en los partidos que tenemos aquí en Estados Unidos? Los republicanos están un poquito más en contra del movimiento, de la ideología de que se está metiendo dentro de las escuelas donde ellos pueden decidir si son hombres o son mujeres. Ellos pueden tener sus diferentes, esos movimientos que están sucediendo dentro de las universidades donde están diciendo, hey, ¿te quieres casar con una mujer y eres mujer? Adelante. Los republicanos son más conservativos, conservative en esas áreas donde están diciendo, hey, al final del día, la familia ideal son los principios bíblicos, que es el hombre con mujer y mujer con hombre. Vamos a ver lo que está sucediendo en el Partido Demócrata. Okay. Este Partido Demócrata ha habido un gran movimiento del LGBTQ movement, donde ahora están tratando de indoctrinar mismo en las escuelas, donde si un niño va a la escuela y dice me siento como una mujer, ahora tienen que respetarlo y los apoyan durante todo este proceso, ¿verdad? Y allí están estos dos contrastes grandes en lo que es el Partido Republicano y lo que es el Partido Demócrata. Pero al final del día, como cristianos, necesitamos que reconocer que el principio bíblico de la familia es un hombre con una
mujer. Amén. Y así de simple. Y dentro del gobierno, los que legislan las leyes, los que hacen los congresistas, los que deciden cosas, las leyes, y por ejemplo, puede entrar en un momento, ya ves, en las actas de nacimiento, pues hasta nosotros entendíamos era masculino o femenino, hombre o mujer. Ahora no, las leyes ya empiezan a hacerse más grandes y empiezan a probar de que ya no solamente es masculino ni femenino, sino que ya ahora ya son y otros géneros. Y hay una infinidad de diferentes géneros. En Nueva York, y eso es lo que está cuando un bebé impresionante. nace, ahora tiene 3 opciones para elegir en el certificado de nacimiento: hombre, mujer o X. Porque el X, el niño decide a los 18 años en decidir: tengo partes de hombres, pero me siento como mujer. Y a los 18 va a decidir qué es lo que quiere. Le da la libertad el estado de Nueva York para hacer eso. Pero volvemos otra vez a lo mismo. Las leyes te dan esa libertad. Exacto. Pero un niño no puede, porque el papá es el que va a empezar a poner masculino, femenino. Un niño que acaba de nacer no tiene las facultades. Eso es el padre, y tristemente la ley le permite, y el padre es el que está en cierta manera pervirtiendo o tratando de mutilar lo que ya está, lo que es correcto. Entonces, eso es preocupante. Eso es preocupante. Y hay preguntas que se tienen que hacer. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros los cristianos? Y estos no son movimientos chicos. Estos son movimientos grandes que quieren literal indoctrinar. Tan grande, Jonathan, que te quiero decir que el diablo, Satanás, está atrás de esos asuntos. Casi iba a haber una ley en unos años atrás en el estado de Texas donde todo pastor que no he would not marry, todo pastor que no quisiera casar a a 2 personas del mismo sexo pudiera ir a la cárcel, porque estás quebrantando las leyes del gobierno. Iba a ser una ley. Se levantaron tantos pastores, y gracias a Dios en Texas es un partido partido republicano y más conservativo, que dijeron: eso no se va a hacer. Y bueno, y gracias a Dios que no sucedió eso, porque Dios así lo quiso. Claro. Y el gobernador que tenemos, que se tiene aquí en Texas, digo que tenemos porque estamos aquí en Texas. Entonces no es que yo esté apoyando un partido político, simplemente el gobernador que tenemos aquí en Texas es republicano y está más a favor de los principios de la palabra. Entonces, por eso él dijo: no va a suceder eso. Pero imagínese, Gerson, que hubiera sucedido eso. ¿Cuántos pastores estuviéramos dispuestos? Una buena pregunta. ¿Hubiéramos estado dispuestos a ir a la cárcel, o mejor prefiero casarlos para no meternos en contra de la ley y no caer presos? Era también una cuestión de fe lo que se iba a empezar a mover allí. Y es lo que estábamos diciendo. Y ahí va otra vez. Es que es algo muy... Y yo creo que voy a encender las redes, por eso ya mejor me estoy quedando más callado, porque hace rato, ¿cómo puedes...? Le apagamos ahí la red, se pone en el medio ahí tremendo, la apagamos. ¿Cómo puede ser posible? Dice: instruye al niño en su camino para que aun cuando fuere viejo no se aparte de él. Mira, a lo mejor es algo muy común y es un meme en las redes. ¿Han visto al gato que ladra como perro? Me preocupa más la persona que le enseñó a ladrar, pero no es persona, es un perro, pero se crió el gatito con el perro. Si tú a un niño lo guías diciéndole que es un perro, el niño va a crecer. Claro. Entonces, yo no entiendo por qué debo de dejarle de decir: puede que seas niña, mijo. Tú en primera, el fallón. Es el así como va una, hay 3 que te apuntan a ti. Y yo creo que ahora, por el otro lado, ahí va mi otra llamita. Mayoría silenciosa, minoría ruidosa. Es lo mismo que estamos viendo. ¿Cómo podemos permitir que dentro del pastorado podamos casar a personas del mismo sexo y llegar a protestar? ¿Protestar nosotros? ¿Somos una minoría silenciosa? Claro que no. En Cristo somos más que vencedores. ¿Cómo podemos dejarnos nosotros manipular? O como lo que estábamos diciendo ahora, ¿cómo podemos nosotros permitir que puedan sobrepasar lo normal y decirle a lo innormal, normal? Claro. ¿Cómo? Y fíjate que a lo mejor todos nos quedamos así porque este es un shock.
No, es que eso es una realidad. Es una realidad lo que está sucediendo en nuestra cultura. Yo siempre, y lo voy a repetir, esto no se trata de la política, se trata de lo espiritual. Toda la pasión que nosotros estamos teniendo aquí en esta plataforma es por lo espiritual. ¿Cuáles son los principios bíblicos y cuáles son las leyes que se están metiendo y cuáles son los partidos responsables de estos grandes movimientos? Y por último, la inmigración. Esos son top 3. Son 3 cosas. Ese es un tema. Pero tenemos también que decirlo. El aborto, la ideología de género y la inmigración. Sí. 2 partidos. El Partido Republicano está diciendo, hey, basta con llegar ilegalmente a este país. Te vamos a aceptar tal y como tal que lo hagas con un proceso. Ellos quieren limitar la gente que viene a Estados Unidos ilegalmente. Ellos tienen leyes más severas, duras para los inmigrantes. Los demócratas, en otra parte, están más abiertos a recibir a los indocumentados y a los inmigrantes. Ahora, ¿qué es lo que dice la Biblia? Levíticos 19:34 dice: como a un natural de vosotros tendréis al extranjero que more entre vosotros y lo amarás como a ti mismo. Porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto, yo Jehová vuestro Dios. En lo básico, en lo principal, en lo espiritual, en los principios bíblicos, nosotros éramos extranjeros. Nosotros no éramos parte del linaje judía mesiánica, pero por la gracia de Cristo Jesús fuimos adoptados y aceptados y ahora tenemos una silla en la mesa. Exacto. Así de simple. No, mira, y tenemos, o sea, este es un foro abierto y la realidad, o sea, hay principios como cristianos que vamos a votar, vamos a saltar en contra del aborto, estamos en contra del aborto, también sobre el sexo del mismo, casamiento del mismo sexo, nosotros tenemos, pero también allí en lo de migración, también la palabra de Dios nos habla de que nosotros tenemos que dar bienvenida al inmigrante, y cosa que el republicano en esa área sí es muy duro, es muy duro, y el demócrata es démosles documentos, bienvenidos. Exacto. Todo eso es un punto muy bueno que para mí desde el punto de vista bíblico es un muy bueno el Partido Demócrata lo que está ofreciendo, pero también volvemos a decir esto, el Partido Republicano, esta es la nación de ellos, y ellos van a tratar de defender que la gente no venga ilegalmente. Es como a lo mejor tú tampoco vas a dejar que la gente llegue a tu casa a hacer de comer o meterse ahí. Hay un orden. Yo creo que eso es lo que el republicano está pidiendo, que haya un orden allí. Y adelante. Yo lo veo de una forma más como diferente, porque en este lado yo vengo de México a un lugar muy diferente que es Estados Unidos, pero en mi punto de vista veo que algunos ya pasamos como consecuencias malas, cruzamos de una u otra forma, digámoslo así. Yo creo que Dios nos hace partícipes de todo, y algo que todos debemos de recordar es que nuestra ciudadanía no es aquí. Correcto. Entonces yo me basaría más en qué estoy haciendo en los cielos. Sí. Y yo creo que la unidad dentro de el cuerpo en Cristo, Dios no se fija, sí, bueno, está bien dicho, pero no se fija cómo vas a llegar a los pies, sino cómo vas a terminar. Entonces yo creo y considero que cuando tú miras más como una inmigración y más como una unidad dentro del cuerpo de Cristo, ahí hay victoria. Y al final del día, para cerrar y concluir,
Antes de que cierres y concluyes, déjame decir esto. Porque si estamos aquí tenemos que ser como justos de los dos partidos, ¿verdad? Claro. Entonces miramos eso. La única cosa es, por ejemplo, ahora el gobierno demócrata quiso dar documentos a las esposas de los ciudadanos que están indocumentadas. Bueno, ya se había abierto eso. Lo acaban de 15 de republicanos trataron de decir, detuvieron, un juez ya detuvo eso. Ya no va a entrar esa ley. ¿Por qué? Entonces miramos ahí, pero también al final me doy cuenta que la única amnistía que ha habido aquí en este país desde el 86 no fue dado por un demócrata, fue dada por dos republicanos, Ronald Reagan y George Bush. O sea, eso es tremendo, como un pueblo que está en contra también le extendió la única desde hace más cerca de 40 años que ha pasado eso. ¿Y esto no se trata de un candidato? Al final del día, si tú te estás preguntando por quién tengo que votar, yo solamente de corazón te digo, ve las leyes y cuáles son las pólizas de los partidos que van más a favor de las fundaciones de los principios bíblicos. Claro. Y al final del día tenemos que entender que no hay ningún partido político que es Cristo Jesús. Yo lo veo de esta forma. Aquí y en sí, esta tierra. Es muy bueno. Igual, Paz, me gusta mucho el tema y yo quiero enfocarme más a la unificación. Dentro de los partidos políticos se dividen, pierden amistades porque, es que mi candidato dijo esto y mi otro perdió, ganó, y se dividen. Yo creo que dentro de todo eso, Cristo se lo dijo, Padre, que sean uno como yo soy contigo. Hermanos, la política siempre va a tener salidas para todos lados, pero lo que debemos de hacer nosotros es unificarnos como cuerpo de Cristo. Ahorita vimos y relatamos diferentes problemas que pasamos en Estados Unidos y en todo el mundo, pero en ese proceso, hermanos, muchos se desunen. No permitas que la política o pensamientos del mundo vengan a desunir parte del cuerpo de Cristo, como iglesia universal, local y como también tus personas que te rodean. Ahora, yo quiero también dar mi punto de vista final y quiero hacer una pregunta. Una pregunta que surge es, por ejemplo, y yo voy a tratar de mismo de contestármela, es, entonces, un cristiano, un hombre de Dios, ¿tiene que lanzarse a ser político? La respuesta es, si Dios, todos cristianos tenemos que involucrarnos en defender las leyes que afectan los principios de Dios. Pero yo solamente aquellas personas que quieran aventarse a la política tiene que ser de parte de Dios. Tiene que ser Dios, porque en la política tiene que ser Dios, te va a llevar a ese nivel. Si Dios no te está llevando a ese nivel de ser político, no te metas porque te vas a contaminar y a lo mejor como Dios puso a Daniel, Dios lo puso y lo puso de gobernador, pero también lo puso en las pruebas de fuego, lo puso en la cueva de leones por desobedecer las leyes de la tierra, mas Dios lo rescató porque Dios lo había puesto. Así es que si tú eres un político que se quiere el cristiano, que se quiere la política, si es Dios, dale, si no, no. Lo único que también te quiero pedir al final es, ya llegan las elecciones, nosotros no tenemos un partido que te estamos aconsejando, solamente nosotros te pedimos, hombre y mujer que escuchas esto, si eres un hijo de Dios, que votes de perdido, haz valer tu voto, tu voz sobre aquellos principios que están más a favor del reino de Dios. Y yo por último, mi corazón es esto: la iglesia necesita que levantarse. Perfecto. La iglesia se necesita que levantar a favor de los principios bíblicos. Muchas veces las iglesias están llorando porque mira, lo que está sucediendo es porque la misma iglesia no se levanta en oración. Correcto. Y actuando. Tienes que actuar. Hay muchas iglesias donde hay ciudadanos que pueden votar y no votan. Y estamos viendo resultados. Para mí, mi corazón es que la iglesia se tiene que levantar a favor de los principios bíblicos. De Dios. Y ya. Y esto fue Imperfectos Podcast con el tema de política, hermano. Bendiciones. Hasta luego.